Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. El apóstol Juan escribió en Juan 7:10, Jesús fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está ese? También la multitud murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían, él es una buena persona, pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque por miedo a los judíos, ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. En esa época la gente acudía en masa a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Durante esta fiesta, los judíos vivían en cabañas temporales para conmemorar la época en que sus antepasados vivieron en el desierto. Por eso, los hermanos de Jesús le habían sugerido que si él era el Mesías, lo cual ellos dudaban, la fiesta era una buena oportunidad de probarlo abiertamente, haciendo milagros espectaculares. La gente egoísta aprovecharía cualquier oportunidad para probar sus afirmaciones, pero Jesús se negó a hacerlo. Él continuaría predicando el mensaje de Dios fielmente, aun cuando la gente lo odiara por ello. Él no iba a usar la fiesta para mostrarse a sí mismo como el Mesías. Él esperaría el tiempo designado por su Padre. Un día, un grupo de entrevistadores del programa radial La Hora del Estudio Bíblico de la ciudad de San Benito salió a las calles para hacerle esta pregunta a la gente. ¿Quién es Jesucristo? Y a veces hasta preguntaban, ¿crees que Jesucristo es Dios? Las respuestas que recibieron revelan la confusión que existe en la mente de mucha gente acerca de la identidad de este extraordinario hombre de Nazaret. Una joven respondió, Jesucristo era un hombre que creía ser Dios. Otra joven, estudiante de biología, contestó, Jesucristo es una esencia pura de energía. Dios para mí es energía, una energía eléctrica, porque es algo que no se conoce. Un hombre dijo, yo pienso que cada cual debe de decidir por sí mismo. Y continuó, Jesús realmente tenía bonitas ideas. Otros contestaron, él fue un gran líder. Jesús es un individuo que vivió hace 2000 años, que estaba interesado en mejorar las clases sociales. Ay, sí, decían otros, lo querían mucho. Jesús era realmente un buen hombre. En resumidas cuentas, la mayoría de las personas a las que les preguntaron no tenían idea de quién era Jesús realmente. Parecían confundidas. ¿Quién es Jesucristo? Esta es una pregunta que hombres y mujeres se han hecho desde el tiempo de Cristo y necesita ser preguntada y contestada una y otra vez en cada generación. Como Cristo se demoró algunos días en ir a la fiesta a Jerusalén, la gente preguntaba por él. ¿Quién es este hombre?, preguntaban los sacerdotes. ¿Quién es él?, preguntaban otros. Jerusalén estaba llena de peregrinos de todas partes del mundo. Y uno de los temas principales de conversación era el profeta de Galilea, ese que hace milagros. Se escuchaban los murmullos entre ellos. Algunos estaban seguros de que Jesús era simplemente un buen hombre. De seguro que habría algunos en la multitud
que habían sido sanados por Jesús. O tenían parientes o amigos que habían sido sanados por Él. O habían visto a Jesús curar a otros. O tal vez algunos lo habían escuchado enseñar. Capaz otros recordaban porciones del Sermón del Monte o alguna de sus enseñanzas dadas en otros momentos. Él es un buen hombre, decían algunos. Nada que ver, decían otros. Él es un impostor. Sus declaraciones son chocantes, son absurdas, ridículas. Hasta dice ser Dios. Y nosotros sabemos que eso no puede ser verdad, porque nosotros conocemos a sus padres. Hasta hace poco, él era un carpintero de Nazaret. ¿Quién es Jesucristo? Es una buena persona. Muchos hoy en día dan la misma respuesta, pero eso es algo que Jesús no es. Un estudio cuidadoso de las enseñanzas de Cristo revelan que Jesús consideraba que la escritura del Antiguo Testamento había sido escrita principalmente acerca de él. Jesús dijo en Juan 5:46, Moisés escribió acerca de mí. Y en Juan 8:56, Cristo también dijo, Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Cuando Jesús se unió a los 2 discípulos en camino a Emaús, ellos estaban muy apenados por la muerte de Jesús. No entendían lo que había pasado. ¿No era Jesús el Mesías? Usando los libros del Antiguo Testamento como su texto, Jesús les explicó que todas esas cosas habían sido escritas acerca de Él. Un buen ejemplo de este criterio ocurrió al principio del ministerio público de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Le habían pedido que leyera de los profetas, como se lo hubieran pedido cualquier otro judío, que lo hiciera en el día de descanso. Jesús leyó en Isaías 61:1. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. En ese momento, Jesús cerró el manuscrito y aplicó esta profecía a sí mismo, al decir en Lucas 4:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Qué declaración tan increíble! Jesús estaba diciendo que Isaías había escrito esta profecía acerca de él y que él era el cumplimiento de la profecía. Y además es imposible que Jesús fuera solo un buen hombre si decía que él podía perdonar los pecados. No solo los pecados contra él, sino también contra otros. Un simple hombre no podía perdonar pecados, por muy bueno que fuera. En una ocasión, un paralítico fue bajado a la presencia de Jesús por un hueco en el techo de la casa donde Jesús estaba enseñando. Él le dijo en Marcos 2:5, Hijo, los pecados te son perdonados. Versículo 12. Él engaña a la gente. Aunque por miedo a los judíos, ninguno hablaba abiertamente acerca de él. ¿Era Jesucristo un impostor? ¿Buscaba él engañar a la gente a propósito? ¿Quería dárselas de mucho? ¿Hacía afirmaciones mesiánicas para que creyeran en él?
si es que Jesús era realmente un engañabobos. Él era el mejor engañabobos que ha existido. Fue en este ambiente teológicamente hostil que Cristo hizo estas declaraciones. ¿Y cuál fue el resultado? Muchas personas creyeron en Jesús. Sí, mucha gente, hombres y mujeres, campesinos, gente sofisticada, sacerdotes, sus propias familias, todos creyeron. Básicamente Jesús les estaba diciendo: yo soy Dios que he venido a salvar a una humanidad caída. Yo soy el medio de la salvación. Confíen en mí, con su vida y su futuro. Jesús enseñó que Dios es santo y que nosotras estamos separadas de Él porque no somos santas. Nuestro pecado es la gran barrera entre nosotras y Dios. Por nosotras mismas no podemos entrar a la presencia de Dios. Jesús nos enseñó que Él vino para resolver nuestro problema del pecado. Él moriría por nuestro pecado. Él cargaría el peso de nuestro castigo. Todo aquel que confiara en Él sería salvo. Estas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Quién es este hombre? ¿Solo un buen hombre? ¿Un impostor? Si examinamos los hechos de la vida de Jesús y sus enseñanzas, ¿cuál sería el veredicto? Si Jesús no era simplemente un buen hombre o un impostor, entonces no queda de otra. Jesús es quien dijo ser. Él es Dios y nosotras nos debemos entregar a Él.